Sí, con este boom. Ya está. Pero estamos acá esperando a una chica de una familia. ¿Tú qué me hacías hacer esta cuestión? ¿Le parecen las caras de la chica? Hola, ¿cómo están? ¿Alguien me escucha? Ahí te están saludando. Me van a disculpar, pero yo soy lego en esta cosa de, de la comunicación en vivo, salvo el teléfono. Estamos esperando a la Rosana y a la Inés. Voy a tener que poner los lentes porque no alcanzo a leer. Ahí. Sí. Ahí está, hay 41 personas mirándote. Wow. Estamos esperando a las chicas de una familiar. Rosana e Inés, ¿están por ahí? Hola, ¿Cómo están? ¿cómo ¿Qué tal? están? Rosana, tanto tiempo. Qué vueltas de la vida, le estaba contando a la Ine. Qué entretenido. Qué chico el mundo. Déjenme cambiarme, que este como que no es mi live, siento que aplasto a la Ine. Cambio de lado, cambio de lado. Cambio de lado. Ahí está. Sí, qué chico, el mundo es un pañuelo. Sí, ¿Cómo está ahí? bien, fíjate, muy bien. Bueno, ¿cómo están todos en sus casas? No tengo como mucha luz aquí. Voy a hacer unos ajustes. Ay. Mientras se va conectando las personas, yo creo que esta es una buena luz. Está perfecto. ¿Nos vemos? Sí. Maravilloso. Hoy te puedo decir, pero de verdad, para que veáis que estos lives son muy relajados. ¿Cómo te digo? Patrito, pato, ya. Sí. Raíces. Sí, bueno, para los que se están conectando, les cuento que con el pato nos conocimos hace como 6 años. Y cuando vi la foto de nuestro live, La Rome decía, yo lo conozco. yo lo he visto, no sé a dónde, pero yo lo he visto. Sí, así que el mundo es muy, muy chico. Nada, un gustazo. Un gusto estar. ¿Ah? Y sin mascarilla además, porque en los últimos meses no hemos podido mirarnos a la cara completamente. Sí, es verdad. Uno como que aparte ha conocido gente nueva y esa gente nueva no sabe de verdad cómo se ve. No sé si la reconocería ahí en la calle. A mí me ha tocado no reconocer a algunas personas sin mascarilla. En serio, como los vecinos y cosas así, que heavy. ¿Cómo estás, Cote? Se está conectando. Miren, les vamos a contar. Bueno, lo que decía Pato era que este es tu primer live, ¿o no? Sí. Muy bien. Así que para que se relaje el Pato, lo vamos a llevar nosotras. Y tenemos muchas preguntas que nos hicieron nuestras seguidoras. Y también, Pato, para que sepas, por si quieres jugar en el tema, abajo a tu derecha debería aparecer como una cajita con un más y que le van a ir apareciendo numeritos. Eso significa que tal vez están mandando preguntas como por interno, si es que las queréis ir leyendo, si no, no importa, que nosotros acá tenemos 1.000.000. De hecho, yo creo que no vamos a alcanzar ni siquiera a hacer todas. ¿Les tinca que partamos? Súper. Las tengo acá en mi torpeo. Esperen un poquitito. Tengo aquí rellena, pues, Inés. ¿La toco yo? Ya. Tengo aquí. Podríamos partir por algo general. Yo creo que efectivamente nos mandaron muchas preguntas relacionadas a distintos aspectos de lo que es la reproducción asistida, pero podríamos partir con una más general para ir entrando luego como en temas más puntuales, ¿no? Sí, no sé si te pasa en la consulta o no, pero que como que dicen, oye, ¿qué inseminación usaste? Como que entendiendo el inseminación como tratamiento de fertilidad, pero entendemos que existen varios tipos de tratamiento de fertilidad. ¿Es así?
Sí, o sea, de hecho la inseminación es un tratamiento de baja complejidad. ¿Ya? ¿Qué otros tipos hay? Es que orientado al tema femenino puro, Sí. eh, es- bueno, como no hay masculino entre medio, es con donante, ¿verdad? Y No, son, pero también tenemos muchas parejas hetero, así que en realidad como en general, así existe la inseminación intrauterina. mira, va a depender un poco de cuál sea la causa de la infertilidad. Eh, los tratamientos más sencillos son, por ejemplo, mujeres que no ovulan regularmente, en las que uno puede, partiendo por hacer cambios de hábito y de vida, bajar de peso, hacer actividad física, eh, tratar patologías como la resistencia a la insulina, y muchas de esas mujeres, de hecho la gran mayoría, empieza a ovular espontáneamente y con eso se trata el problema y se embaraza espontáneamente. Cuando las pacientes son ovulatorias, o sea que ovulan regularmente, ahí uno va a hacer la búsqueda de cuál es la causa de por qué se está produciendo el tema de infertilidad. Y en esos casos, bueno, depende de lo que uno encuentre, lo que se puede hacer. Las cosas más sencillas se pueden hacer cuando las alteraciones son más bien sencillas. Y la más sencilla es hacer esto, por ejemplo, si tú tienes una pareja que tienen actividad sexual una vez al mes, hacer seguimiento con test de ovulación y determinar cuándo van a ovular y ahí dirigir las relaciones sexuales. Y con Y eso, cuando, perdón. y tratamientos un poquito más avanzados son estos que se llaman las inseminaciones intrauterinas o también les dicen inseminación artificial, que es la introducción de los espermatozoides previamente tratados, o sea, se hace un filtrado de todo el fluido seminal, quedan solo los espermatozoides, las células, digamos, en medios de cultivo especiales que permiten que se activen los espermatozoides, porque vienen inactivos cuando se emiten en el semen. Y esos espermatozoides se introducen dentro de la cavidad del útero con un catéter, una manguerita muy finita, permitiendo así que uno se salte toda una etapa que hay en el cuello del útero y la vagina, que es donde se mueren y se quedan un porcentaje muy alto de espermatozoides. Entonces uno se salta esa etapa. Pucha, me gustaría tener un dibujito, porque yo hago siempre dibujitos. Eh, Sí, todos los médicos les encanta dibujar. Nos pasó mucho. espera un segundo. Mientras va a buscar, yo les cuento que nosotras cuando compramos, pero bacán, cuando compramos nosotras muestras, entendimos que existían esto que hablas tú, no sé si es lo mismo, que se llaman muestras limpias o muestras sucias. Imagino que las limpias es este tratamiento que habláis tú, como O sea, si de que se procesa, ¿cierto? siempre procesan para hacer inseminación, porque si tú no las procesas y pones el semen entero intrauterino, hay un riesgo bien alto de hacer reacciones alérgicas anafilácticas severas. Ya. Oye, Eh, Pato, una pregunta. ¿Esto que estás explicando es lo que aplica cuando, por ejemplo, tu pareja, en este caso de parejas heterosexuales, el hombre tiene un bajo conteo, ¿cómo se dice? ¿Bajo conteo espermático o...? Cuando tienes cuando hay no tan bajo, y si es muy bajo, tampoco. Ya, claro. O sea, en el fondo igual tiene que tener cierto nivel de calidad ese espermatozoide para que pueda fecundar, me imagino. Sí, claro. O sea, aunque de hecho la inseminación, cuando tú tienes muestras de espermatozoides muy bajas, no sirve tampoco. Ujú. Para que se hagan una idea, cada huevito, cada óvulo, para que pueda ser fecundado de manera natural, se necesitan alrededor de 500.000 espermatozoides por cada huevo. El Y, huevo es, si usted lo mira al microscopio, o sea, es microscópico, pero es gigantesco, los espermatozoides son mínimos. Por eso que ustedes han visto los dibujos, esos que aparece el huevo lleno de cositas alrededor. Bueno, esos son los espermatozoides que están ahí tratando de penetrar. Y para que... Es mentira eso que no sé si lo han visto por ahí, que dicen que el primer espermatozoide es el ganador, el winner, que se fecunda. En realidad el winner, porque los que llegaron primero, no lo ahora sé. Se cansan antes. rompen la cascarita que tiene el óvulo. La Mira. pelucia se llama. Y van perforándola, y en realidad el último que entra es el que logra fecundar. Y de ahí viene el dicho, los últimos serán los primeros. Y en el caso, y en el caso de las parejas de mujeres, ahí sí, la única diferencia para hacer una inseminación intrauterina, inseminación artificial, entonces es que se usa el semen de un donante. Durante, exactamente. Todo Entonces, esto, hay un poquito de ruido aquí. Todos estos tratamientos, existe una variante de terapia que hace
que es como más casero, que por ahí había una pregunta que me hacían, que es una alternativa que en realidad se puede hacer, ¿no? De hecho, ahí conozco pacientes que lo hicieron en su momento por maridos que tenían aneyaculación. Y ellos lo que hacían, el marido con masturbación emitía una muestra y la señora se ponía la muestra con una jeringa Qué vaginal. buena pregunta, qué buena pregunta. De hecho, antes de pasar como a la otra, al otro tipo de tratamiento, nos preguntaron, y no es la primera vez que nos preguntan, y con toda la tranquilidad del mundo, pero ¿qué es lo que piensas tú respecto o qué dificultades podrían existir en la inseminación casera? Que entiendo que en Estados Unidos se está como utilizando harto, hay varios bancos que están vendiendo kits de inseminación casera, pero ¿cuál es la opinión del profesional aquí? Mira, la probabilidad que funcione el método es más baja que cuando tú haces inseminación. Eh, Se puede hacer sin duda, y tú compras la muestra. En Chile no existe ese modelo de venderle a las pacientes. En Estados Unidos, bueno, supongo que deben estar haciéndolo ahora. Y Hace poco, sí. depende de la edad de la mujer, sin duda. Aquí la edad femenina es fundamental. Eh, la probabilidad de lograr un embarazo espontáneo en mujeres menores de 35 años es entre 20 y 25% por mes, Ya. incluyendo si tuviste. Entonces, este tratamiento podría llegar a eso. Y el de alta complejidad cuál es? Alta complejidad se refiere a cuando uno manipula los gametos, que son los espermatozoides o los óvulos, en el laboratorio. Ya, qué buena Ya definición. que uno se hace una estimulación ovárica controlada en la mujer eh, y que dura alrededor de 10 o 12 días, se entra a un pabellón y en el pabellón se hace una aspiración folicular, que es una punción transvaginal con una ecografía transvaginal mirando y se pincha cada uno de los folículos. Eh, lo que uno ve en la ecografía cuando hace esto, se ven unos círculos negritos y dentro de eso está el ovocito, el óvulo flotando. Es el microscópico, ese no se ve. Entonces lo que uno hace es que a través de la vagina uno pincha ese huevito y aspiras el líquido donde está el óvulo. Y entonces ese óvulo o ovocito se lleva al laboratorio, se le hace tratamiento sacándole esta zona pelúcida que es lo que está alrededor, y luego hay dos técnicas que son, o se pone, se incuba el óvulo con 500.000 espermatozoides, o tú tomas un óvulo y inyectas un espermatozoide, el que tú encuentras que es más lindo en el microscopio, y ese lo pones a. Y eso se llama ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Y eso Eh, obviamente es un tratamiento más complejo, porque tenés que pasar por el laboratorio. Probablemente se utilizan más hormonas, no sé, te pregunto. Hormonas, sin duda. El objetivo es tener el máximo en realidad no el máximo, pero obtener entre 10 y 15 ovocitos. Ese es el objetivo. Y para hacer eso tienes que usar dosis altas de hormonas estimulantes del ovario que se llama FSH. Cuando tú haces baja cantidad, que son las inseminaciones, uno no quiere tener 10 o 15 huevitos porque puedes quedar con 10 o 15 guaguas. Claro. Desastroso. Entonces lo que sí es que tengan, ojalá, 2, 3 máximo. ¿Viste Eh, que se rompió un récord? ¿Viste que se rompió un récord? Creo que ¿Eran ayer. 10? 10 guaguas nacidas, no sé en qué condiciones, lo escuché así como a tras manos, pero fue un récord Guinness terrible, terrible, solamente lo estoy como mencionando. Es un desastre porque la gran mayoría tiene abortos o partos prematuros muy extremos y las guaguas, muchas quedan dañadas, muchas se mueren, o sea, es un Sí, desastre. sí, es muy difícil. Oye, igual hemos ido contestando algunas de las preguntas que nos llegaron, también estoy tratando de estar como atenta al chat. Pero como para recapitular la primera parte, existen básicamente tratamientos entonces de baja complejidad y de alta complejidad. La baja complejidad que más se utiliza es la inseminación directo intrauterina, y la de alta complejidad es la fertilización in vitro, ¿cierto? Y para me imagino que para la de baja complejidad, como se usan menos, o sea, como queremos obtener menos óvulos, entiendo, porque en el fondo me imagino que vaya como a reclutar esos óvulos, hacer que crezcan nosotros no usamos ese, así que no sabemos cuánto menos hormonas se usan, No, pero creo que ya, mucho menos. ya, En términos de unidades, te puedo decir, para una baja complejidad con inyecciones,
vas a usar 300, 450 unidades en total. Y en una fecundación in vitro o alta complejidad usáis entre 1200 hasta 2000, hasta 5000 de repente, algunos se van. Pero, o- y también se pueden hacer tratamientos orales para inducir ovulación. Eh, Eso también es mucho más barato, me imagino. y Que, claro, que, mira, eh, la inseminación intrauterina es un muy buen método que, si lo vemos en número, suena como poco, pero la probabilidad de éxito de una inseminación depende siempre de la mujer, ¿ah? Pero va el 20% cada vez que uno hace el tratamiento. Y 20%. y 20%. Eh, Depende del lugar también, hay lugares que tienen menos tasa de embarazo, depende del donante, depende de la paciente si tiene alguna otra patología. Pero suena poco, pero en realidad cuando uno lo piensa, está ahí pasando de 0 a 15 o 20, que igual es harto. Y cuando uno hace o buscáis la tasa acumulativa de embarazo, que es cuántas mujeres se van embarazando en el primer ciclo, cuántas se embarazan en el segundo, cuántas se Qué embarazan en bueno. el... Al final de 3 ciclos tienes como un 53% de embarazo más o menos. Me encanta ese número porque era perdona, dale tú. Ah, no, que justo era relacionado a eso, como que hablas del factor de la edad como algo súper determinante, como hasta qué edad, digamos, a través de ese método puedes haber ese 20% y después ya empieza, me imagino que a descender o... Hay una curva que siempre que uno lee y mira y yo siempre la dibujo, es una curva más o menos pareja hasta los 35 años. Ujú. La tasa, los embarazos, los humanos tenemos una reproducción que es bien mala en realidad. Si tú lo comparáis con los otros mamíferos, los humanos tenemos una tasa de embarazo mensual que va entre 20 y 25%. Mm. Y, y eso probablemente es mucho más alto si tú lo haces, que no hay mucha gente, pero antes de los 20 años debe ser más alto que eso. Pero hasta a los 35 años se produce un quiebre en la curva que empieza a bajar rápidamente. Y tanto que como a los 40 años hay como un 5% de embarazos. Ok. Estos son estudios poblacionales donde tomáis miles de mujeres eh, y hay mujeres de 20 años que no se pueden embarazar y de 40 que las miran y quedan embarazadas. Claro. Sí, claro, obviamente es una curva. Entonces, en ese sentido, como que hasta esa edad podría recomendar que se intente fertilización, pero después podría continuar con algún tratamiento de alta complejidad. No es que a los 39 años, como dice Ursus, cree Ya que no ya no puedo quedar podrá, embarazada. sino que tal vez hay que recurrir a otros métodos un poco más complejos. Sí, pero no necesariamente, porque Mm. depende ahí de dónde, porque si esto, lo que va pasando aquí después de los 35 años, que va bajando la probabilidad de embarazo mensual, pero con los tratamientos tú logras Claro. parar un poquito la curva. Mm. Y que no se pueden hacer los de baja complejidad, ahí entran a batallar un montón de otros factores, como está la reserva ovárica. Ujú. Yo te iba a decir eso, como que, porque una de las preguntas y que nos hacen mucho es como, a nosotros nos preguntan cuánto tiempo se demoraron, y en realidad es algo que no se puede extrapolar, o sea, como que la pregunta es cuánto tiempo toma un tratamiento de fertilidad, y con lo que ya lleváis dicho, me imagino que está el factor espermio, el factor edad, el factor estado de salud, Hábitos o generales. hábitos, o no sé qué puedan, o sea, como que, Mira, a grandes rasgos, sí les puedo explicar. Eh, la- Hay como grandes causas o factores que afectan la fertilidad directamente, que son causas de infertilidad. Por ejemplo, no hay óvulo, no hay folículo. Una mujer que está en menopausia o menopausia precoz, o tuvieron cirugía o radioterapia o quimioterapia que afectó los ovarios. Ujú. Que las trompas uterinas estén tapadas. Lo- la trompa es fundamental porque lo que hace la trompa es captar el óvulo y permitir que el espermatozoide llegue a la trompa y producir la fecundación y después permitir que el embrión se devuelva y se implante dentro de la cavidad uterina. Entonces, cuando las trompas están obstruidas, no podéis tener no, embarazo. Si tienes un problema serio en el útero a nivel endometrial, tampoco. Mm. Pero hay un montón de otros factores que afectan la fertilidad sin ser una causa de infertilidad. Por ejemplo, gente que tiene vidas muy estresadas. Siempre bueno, se pone el ejemplo de la gente que trabaja en servicios de urgencia, que hacen turnos nocturnos, que viven una vida bastante más estresada que la población que vive horario diurno, más tranquilo. Ellos, los estudios demuestran que tienen menos tasa de embarazo. No es que no se embaracen, sino que es menos. Ujú.
La gente que fuma también, la gente que tiene obesidad o sobrepeso también tiene tasa de embarazo. Vivir en Santiago, que es una ciudad contaminada también. Deficiencia de vitamina D, hay varios factores que van influyendo. Entonces, cuando uno hace los estudios para hacer los tratamientos, uno trata de buscar todas estas cosas y tratar de corregirlas todas con el fin de potenciar el resultado del tratamiento. ¿Y cuáles son los típicos estudios que se hacen? Yo he escuchado, yo así la que he escuchado, pero probablemente se hacen muchos más, pero lo que escucháis siempre es como, ¿cómo está tu muileriana? Es como una frase típica de los tratamientos de fertilidad. ¿Qué es eso? ¿Y qué otros hay? Lo que pasa es que hay un concepto que tiene que ver con reserva ovárica, que es una manera muy indirecta de saber cuántos folículos u óvulos les quedan en los ovarios. Y se han usado un montón de marcadores. Los más actuales que se están usando son la hormona antimileriana, que es una hormona que se produce por los folículos pequeños que no se alcanzan a ver en la ecografía. Y lo otro es lo que se llama recuento de folículos antrales, que es contar el número de folículos que se ven en la ecografía. Esos dos son de reserva ovárica. Y cuando están muy bajas, la Perdón. verdad es que dicen si se pueden embarazar o no. Dicen, pues, tratamientos de fertilidad. Pensamos al principio de que para hacer una fecundación in vitro, 10 o 15 óvulos, idealmente la reserva ovárica está muy baja, uno obtiene en la aspiración folicular 2, 3, 1. Eso es lo que nos dice. No nos dice que no se puedan embarazar. De Claro. hecho, muchas mujeres muy jóvenes que tienen reserva ovárica baja se embarazan igual, porque siguen ovulando. De hecho, ahí nos pregunta Pía, por ejemplo, si la reserva ovárica puede subir, como si hay algo que se puede hacer para... Hasta ahora no. Eh, pues, los marcadores pueden variar porque son exámenes, no son exactamente, y pueden variar de un ciclo a otro. Hay una terapia que es media empírica, que es usar andrógenos en gel, que es testosterona en gel, que ha demostrado que aumenta un poquito el valor de la hormona antimileriana. Y hay un poquito más de óvulos cuando uno hace la función folicular. Pero es poco. O sea, si tú subes, por ejemplo, de 2 a 4, sigue siendo poco. Pero bueno, tenés 4 en vez de es mejor. Eh, lo que se hizo experimentalmente hace 2 años o 3 años debe ser, en España, hicieron un trabajo experimental donde se inyectaron células madres en el ovario. Oye, a lo mejor estoy súper enredado. ¿Están No, entendiendo? no, 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 no. Tú dale, nosotros si sentimos que se pone muy Traducimos. técnico, traducimos. Sí, dale. Está El, buenísimo. se hizo un estudio donde se inyectaron células madres, que son células totipotenciales. Eso significa que son células que se pueden transformar en cualquier cosa. Ujú. Piel, lo que sea. Entonces se inyectaron estas células madres en el ovario y en el medio ambiente del ovario lograron generar óvulos nuevos. Eso Eso es es súper, como muy bacán. sí, pero es experimental y efectivamente lograron obtener más folículos en una aspiración folicular y lograr embarazo en mujeres que no tenían o que tenían muy Wow. poco. Pero fue experimental y duró ese ciclo y después no es que siguió con huevitos después, pero Claro. es una que probablemente en el futuro se va a dar porque un gran problema que tenemos en este minuto es cuando la reserva ovárica está muy baja y cuando las mujeres tienen más de 40 años, que las probabilidades de obtener huevitos, óvulos sanos y en números adecuados es bien baja en realidad. Oye, y en el pato y en el caso de la fertilización in vitro, bueno, no lo habíamos mencionado hasta ahora, pero vamos a hacer como el paréntesis de mencionarlo. Cuando decimos como el título de este live también incluye el método ROPA. Método ¿Sí? ROPA en realidad es una fertilización in vitro. Así es. La única diferencia que tiene como con la fertilización in vitro tradicional es que se hace entre dos mujeres. Como que, por ejemplo, en nuestro ejemplo, eh, Ya, claro, los óvulos me los sacaron a mí, hicieron justo lo que dice el doc, que es como lo fertilizaron Un donante. con espermios de un donante y ese embrión esperaron 5 días, bueno, ahí depende, yo sé que depende de los médicos, algunos esperan 3 días, otros 5, y a los 5 días, mentira, le sacaron el óvulo a la INE. Sí, yo dije la dejé porque Bueno,
Le sacaron el óvulo a la Inés y me lo pusieron a mí, y ahí uno tiene que esperar, bueno, también tiene esa tasa de embarazo, y lo digo porque hay varias personas que fueron preguntando en el chat sobre cuál es la tasa de éxito de que una vez que ya sacaron el óvulo, lo fecundaron, obtuvieron X cantidad de embriones, yo sé que en esta espera de los 3 a los 5 días se pierden algunos, y digamos que llegó uno, y ese uno me lo ponen a mí. ¿Cuáles son mis probabilidades de que ese embrión se quede en mí y que produzca un embarazo? ¿Y cuáles son los factores? Yo sé que las probabilidades Su implante. se implanta. Sí. Eso depende de la edad de la donante de los huevitos, ¿sí? Eh, la, el principal factor que determina la probabilidad de éxito de estos tratamientos es la edad de la mujer. Ese es el más importante. Eh, ¿Por qué? Porque igual que nuestro cuerpo, con los años, los huevitos se van alterando y nosotros Haciendo los años poquitos. nos arruga la piel se pone más laxa, los huevitos también les pasa lo mismo. Recuerden que las mujeres nacen con un número limitado de óvulos en los ovarios. Nacen como con 2 millones. Y todos los días de la vida se van perdiendo. Y cuando las mujeres se empiezan a embarazar, estamos hablando, pongamos los 15 años, esos huevitos ya tienen 15 años, Claro. ¿no? Pero tienen 15 años. Y mientras más pasa el tiempo, los huevitos efectivamente se deteriora su estructura, lo que hace que sean menos fértiles. Y menos fértiles se refiere a menos probabilidad de lograr una fecundación, o si es que logra la fecundación, se generan con más frecuencia embriones defectuosos. Y esos embriones defectuosos, la mayoría no se logra implantar. Otros se implantan y siguen adelante, otros se implantan y se pierden como un aborto. Entonces, y esa es la principal causa, la caída en la calidad de los huevitos que ocurre desde toda la vida, digamos, pero sobre todo después de los 35 años. Esa es la principal causa de por qué baja la probabilidad de éxito. Con números, les digo más o menos, cuando tú haces una fecundación in vitro antes de los 35 años, hay muchos factores que influyen, pero así Sí, por eso. Sí, por eso. general, Pero hagámoslo como así. Regla como bien, general, digamos. cuando tienes antes de los 35 años, la tasa de embarazo es alrededor de 45-50% si tenés menos de 30. Cuando tú haces esto a los 40, las probabilidades de éxito bajan a 15-20%. Si tú lo haces después de los 43, las probabilidades de lograr un embarazo viable y que siga adelante son casi cero. O sea, Y, el 40, y cuando se agrega el diagnóstico preimplantacional, ¿qué es? No sé si se dice así, perdón mi falta de tecnicidad, pero ¿qué es? Y si es que cuando se hace, aumenta o no la probabilidad de embarazo. sí, cuando tú le haces el diagnóstico genético preimplantacional, PGD se llama antes, PGTA, hay otro que se llama, bueno, tienen muchos nombres. Lo que se hace ahí es que una vez que tú generas los embriones en el laboratorio, los tienes que cultivar o en una incubadora hasta el día 5. O sea, tienes embriones de quinto día que ya se llaman blastos. A esos embriones tú les sacas una célula, una. Esa célula se destruye, se le saca el DNA, y a ese DNA se le aplica la técnica del PCR, que es la misma que se usa para el COVID y para otras cuestiones, y con eso tú logras amplificar el DNA de ese, y puedes hacer el estudio de ese DNA. Y ahí se hacen estudios de la mayoría de los problemas genéticos que se relacionan con o que no se aborten, o sea, perdón, o que se aborten o que se implanten los embriones. Entonces, si tú tienes un PGTA normal, no significa que el embrión sea normal, porque existen miles de otros problemas genéticos que no le podía hacer estudio de todas las cosas que existen. Pero Claro. de las principales causas de que no se implante o se pegue, tú haces el diagnóstico y si está normal, hay una probabilidad de implantación como de 95%. O sea, de 100 No, mujeres es- sanas, 95 se van a embarazar y van a tener su guagua al final. Así de. Oye, para aclararle algo a Dani, ahí estaban preguntando qué era lo relevante, si la edad de la persona que entrega el óvulo o la persona que lo, ¿cómo se dice? Lo gesta. Ah, La ¿sí? gesta, la gesta. Tenía entendido que al final lo relevante es de quién dona el óvulo, porque el útero en sí funciona mucho más tiempo que los huevitos, la calidad de los huevitos, ¿no? Mira, lo más relevante es la que entrega los óvulos. Ujú. La,
pero el útero es importante. El útero debe estar sano, si hay patología uterina, tampoco se va a pegar. Eh, pero en realidad es poco importante. De hecho, nosotros hacemos ovodonación, mujeres que ya no tienen sus folículos, usamos óvulos donados de mujeres que tienen 18, 25 años, ¿Hasta qué edad se puede donar? 50 años. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué hora? Donar hasta los 30. Nosotros Ya. tenemos 5. Pero la recepción de los embriones generados con esos huevitos lo hacemos hasta los 50 años. Ya, Hay sí, gente hemos visto embarazos en mujeres mayores, digamos. O sea, como que... lugares donde lo hacen en India hace un tiempo atrás nació una señora de 65 años que tuvo como trillizo desastroso, ¿no? Eso, Sí, pero al se pusieron el límite de 50 años por un tema de salud de la mujer y de sobrevida después con el hijo y toda esa cosa que uno tiene que analizar cuando estamos haciendo esto. Claro. Hay claro. duda, sin Oye, duda. tengo una pregunta. ¿Cuándo recomiendas el método ropa y cuándo, básicamente, cuándo recomiendas el método ropa o fertilización in vitro y cuándo recomiendas que sea una inseminación artificial? Es que son conceptos distintos, ¿no? Porque el método ropa es un método donde hay eh, un traspaso de óvulos de una de Sí, las ok, chicas. hablemos de fertilización in vitro. O sea, en el fondo, ¿cuándo uno recomienda un tratamiento de baja complejidad o uno de alta complejidad? Como que llega la paciente, primera consulta, te dice ya, doc, sé que no sé cómo se hacen las guaguas. ¿Qué tengo que hacer? Que Gran, básicamente era nuestra Era situación cuando nuestra, oye, llegamos. se ríe, pero en Yo verdad era nuestra me río porque nos situación. pasó a nosotras. Tal cual llegamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué alternativas hay y cuál elegir? pero Primero. me gusta a las parejas Sí, femeninas. sí, a parejas de dos mujeres o incluso a mujeres solas, que Sí, también nos llegaron preguntas. ¿Cuál sería como, por dónde mira, partir? principalmente tenéis que considerar que los tratamientos de alta complejidad, la fecundación in vitro, ropa, son tratamientos que son bastante más invasivos, bastante más caros también, y que tienen más riesgo que los tratamientos de baja complejidad. Siempre. O sea, hay No que sé. entrar con anestesia, Ah, esas situaciones que tienen te someten a un riesgo, es riesgo bajo, sin duda. Pero si tú lo comparáis con una inseminación intrauterina, el riesgo de la inseminación es ínfimo. Entonces, si es que una mujer va sola, por ejemplo, lo lógico, y tiene una reserva ovárica adecuada y tiene menos de 35 años, lo lógico es hacer inseminación. Hacer un tratamiento de más complejidad, si bien tiene una tasa de embarazo más alta, pero la sometes a un riesgo mayor, que no tiene sentido. Finalmente, si tú sumas las 3 inseminaciones, la tasa acumulativa de embarazo es muy parecida al... En cambio, si, si son dos chiquillas como ustedes y que quieren tener un hijo o hija que sea eh, más compartido considerando el tema genético de por medio y que una aporte la genética y la otra aporte el útero, el receptáculo del embarazo, el ropa es la única alternativa, no hay otra. Entonces, pero conocemos muchas personas también que han partido como con el tratamiento de baja complejidad, que una, dos, tres. Conocemos gente que ha llegado hasta el 15. 18. No, bueno, pero hasta el 15 en de baja complejidad en otros países. eso No, no se no hace. sé, no conozco la experiencia acá. O sea, uno en la cuarta, la quinta, tú me decís ya, ¿vamos a la in vitro o seguimos Sí, intentando? no. Mira, lo que está demostrado con las inseminaciones, no hay grandes estudios en pareja femenina. Hay los estudios, no sé si me expreso bien así o no, pareja femenina, estoy bien diciéndolo, ¿sí? Sí, de pareja de mujeres, pareja femenina, lesbiana, tranquilo. Pero Eh, gracias Pero gracias por por la la preocupación. preocupación. Sí. no hay por qué. Mira, la tasa acumulativa de embarazo en parejas hetero son, va aumentando, 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 llega hasta la cuarta, quinta inseminación y a la sexta ya se aplana la curva. Ya no hay más embarazo. Hay anecdóticamente. Entonces, la verdad que es incorrecto hacer más de 6 inseminaciones. Y de hecho, lo habitual es que uno hace 3, 4. Ustedes vivieron lo que es esto. O sea, Es horrible. Es horrible. la pena, la rabia, la frustración, es una Sí, cuestión súper... emocionalmente es súper fuerte, la Es un verdad. desgaste gigante, sí. Y, Sí, y, y otra cosa también, hay un desgaste importante, y aprovechemos como que enganchemos con eso,
y que lo han preguntado varias veces, yo lo estaba dejando un poco para más adelante, que es que cada intento que uno hace es plata. O sea, nosotras aún estamos pagando a Max, ¿cachai? Entonces, cada intento es plata y plata y plata y uno se sigue como ilusionando o muchas parejas se separan en el camino. Claro, nosotras particularmente tuvimos que hacer 3 ciclos de estimulación ovárica y era como, o Oh, sea, este es el último ciclo que nos alcanza para hacer en este método, o en sea, este como método, claro. Entonces se va sumando a esta parte emocional de las hormonas, de la ilusión, no es menor. y ahí está mi pregunta. Yo sé que a nosotros nos preguntan mucho cuánto le salió, y en realidad lo que nos salió a nosotros no es necesariamente lo que le va a salir a otra persona por distintos factores, sobre todo el cuántos intentos tenéis que hacer, ¿cierto? ¿Cuántas hormonas necesita ahí? Pero me imagino que si uno le hacen como un presupuesto para que se haga una idea, ¿cuál podría ser aproximadamente el valor De una de una inseminación inseminación y de una in vitro. versus una in vitro estandarizada, como con un intento de cada cosa, con, no sé, pues la INE, ponte tú, se tenía que pinchar, tú al principio dijiste 10 a 12 días Yo me echaba 22 días. para llegar a la aspiración. El tercer ciclo, o Y sea, en la como, cantidad de hormonas que era fuera de lo que se usaba generalmente, era una brutalidad. entonces, entonces considerando como un transversal, ¿cuánto puede salir? Así, privado. Después vamos a la siguiente pregunta, pero privado, ¿cuánto puede salir? Quiero volver un poquito, y respondo al tiro eso, pero quería volver un poquito antes a lo de las inseminaciones porque es súper importante. Desgraciadamente hay varios lugares donde hacen inseminaciones y las siguen haciendo después del ciclo así de manera y 10, 12, 15, 18, dijiste tú. Eso es una aberración. Eso Sí. no es ético, no es aceptable, no tiene ni una lógica. Yo no lo he visto acá, es con alguien que conocimos de fuera de Chile y de hecho como que lo conversamos muchas veces. Ay, De no se ningún, escucha, no se no me- escucha. ¿Ahí? Ahí Ahí sí. sí. Ahí sí. No, yo lo he visto aquí, Ah, en la... Mira, pero no quería decir algo, perdón. no escuchamos, se cortó justo el Se audio. cortó, no se escuchó. Lo que pasa es que los centros que no tienen reproducción de alta complejidad, reproducción asistida, Ah, no quieren perder al paciente. entonces me da la impresión que es por eso, porque no tiene ningún otro ¿Cachai? centro. La recomendación es hacer esto 3, 4 veces y después de la cuarta vez ya pasarse a fecundación in vitro. Con respecto a los costos, mira, a ver, te voy a hablar lo que hacemos nosotros, porque no sé cómo Sí, está. Obvio, sí, por sí. eso. Eso es lo que te dije, como muy... Nosotros tenemos básicamente dos líneas, o todas las pacientes son iguales para nosotros, por supuesto, pero tenemos un grupo de pacientes que son FONASA y hacemos un esfuerzo en cuanto a costo para bajar los costos al mínimo. Y hacemos fecundación, o sea, hacemos inseminación intrauterina en pacientes FONASA. Y la preparación con los tratamientos, con la ecografía y con la inseminación tiene un costo de 160 y tanto a pagar por el paciente. Sí, eso. Te están soplando. ¿Tenés la abuela? No, tengo aquí el... muestra cuesta 390 o 400.000 pesos más o menos. La muestra de semen. Nosotros tenemos un banco propio. Ya. Nosotros propios que son chilenos, buscados Es ahí. súper interesante porque lo hemos escuchado, nos han preguntado, nosotras compramos afuera, pero qué genial, porque en el fondo lo que estáis diciendo, no sé si hay más, pero entre las hormonas y no sé qué, en pacientes FONASA es como 500 lucas. Bueno, las pacientes FONASA que hacen baja complejidad cuesta eso. La muestra de semen es lo que cuesta. Una muestra de Estados Unidos cuesta como un palo más o menos, 1.000.000. Cuesta aproximadamente Y $950 más traerlo. $500 traerlo. Entonces, compra todas las que necesites de una para pagar un solo shipping. Así que sí, es harto más caro. Hacemos, hay pacientes que de repente vienen y quieren un gringo de ojos azules, no sé, esas cosas pasan. Sí, Eh, y y- también es respetable, ¿eh? O sea, pero bueno, nosotros tenemos un banco propio que no tiene es lo que tú ves en Estados Unidos, que hay un libro donde tú puedes buscar y elegir al, no sé, un sí. hindú con ojos azules y pelo rubio, ¿no? Cosas así. Sí. Así es. Yo siempre molestaba a la Roca, era como un catálogo de Así ir es. a comprar así. Sí. Bueno, y Yo una, encuentro, ojo que todo lo que decimos, voy a hacer paréntesis acá, pero ojo que todo lo que decimos y que nos podemos reír y todo, no es un juicio de valor,
es como más informativo, es decir, existen distintos bancos, existen fuera de Chile, existe creo que incluso también en Argentina, nosotras usamos en California, y encuentro maravilloso que exista también la alternativa en Chile, que son ustedes, Sí. y que eso también, chuta, o sea, como mucha gente, creo que hay como un desconocimiento gigante, y mucha gente dice, estoy juntando plata porque en verdad esto es demasiado caro. De hecho, Alejandra ahí dice, pensé que valía millones. Dios, Bueno, qué ojo bueno, que la ¿cachai? fertilización in vitro Sí. tiene otro precio. Sí, pues estamos partiendo por Pero inseminación. supongamos que nosotros queremos tener una guagua mañana y que son FONASA y nos va a salir eso. O sea, nos va a salir 500 lucas que lo haga la INE, ponte tú. Sale un ciclo con Ujú. los tipos Claro, de un. Sí, estamos hablando de 15 a un 20%. intento. Intentos. Sí, pues, un intento. Y el FONASA cubre hasta 3 intentos por año. Qué bueno. Ya, sí, es buenísimo. Eh, Esto partió hace 5 años, 6 años debe ser por ahí. ¿Qué Antes pasa no. si tienes ISAPRE? En ISAPRE, las ISAPRES también tienen que cubrir. Ahora las ISAPRES son bien frescas, entonces de repente cubren nada. Eh, ¿Por qué te reí? ¿Se están Yo riendo no acá? sé, yo no sé si están, tal vez porque estáis filtrando con el idioma, pero como que ay, son frescas, y probablemente la Caro debe estar pensando, no quería decir frescas, como quería decir otra palabra. Eh, pero las ISAPRE tienden a pagar muy poco en general. Algunas sí, ¿ah? Y ahí hay que buscarlo y hacen martingalas dicen, no, esto no está cubierto, y al final la gente reclama y se lo cubren. O Y sea, ahí pasamos el dato, eso es lo que iba a decir, ahí pasamos el dato que existen empresas que se dedican a defender este lado, digamos, sobre todo en nuestro caso, que somos lesbianas y que nos discuten mucho, que en el fondo, que en realidad no declaramos nuestra infertilidad al entrar a la ISAPRE y en el fondo por ser una pareja de mujeres somos infértiles y no lo dijimos, entonces no nos cubren. Existen empresas que se dedican justamente a defendernos para que te pueda cubrir y para que te vendan el bono que corresponde. Supongamos que la ISAPRE me lo vendió, me vendió el bono, más o menos. ¿Cuánto me podría salir? Porque sé que hay muchas personas también que están viendo y que tienen ISAPRE. mira, lo que pasa es que las ISAPRE en general no tienen convenios como el FONASA, que tiene este paquete que se llama PAC. Sí, Ujú. Y que de hecho ahí, Gloria, por si acaso son 3 intentos por año que te cubre FONASA. sí, qué buena No en pregunta. la vida, sino que por cada año. Es Sí. distinto con el, después les cuento, pero la ISAPRE lo que hacen generalmente es reembolsar Ujú. te hacen las boletas por la inseminación, tenés que llevar los medicamentos, un informe, ponen todas las trabas del mundo, pero finalmente tienen que pagar algo, no sé cuánto. Eso depende del plan, supongo. Y si a mí no me reembolsara y yo fuera por privado. Nosotros, por ejemplo, a nosotros en la época en que hicimos Max, no nos reembolsaron nada, ni un peso. Puedo contar cuánto cuesta más o menos Ujú. entre uno va a hacer una inseminación intrauterina con medicamentos orales que tienen una tasa de embarazo un poquito menor. eh, no es que sea malo, sino que un poco menor. Estás gastando en medicamentos alrededor de 60.000 pesos, más la ecografía, el seguimiento folicular, que son 35, estamos hablando ahí de 100, más la muestra de semen, que eso son 390, y la inseminación, que son. ¿Cuánto llevamos? ¿Ustedes que son matemáticas? Vamos en 400, 500, vamos en 500, falta la inseminación. No Alrededor, escuché. alrededor de 600.000 en total, con la muestra. Ya. ¿Sí? Son 400 la muestra, más el seguimiento Sí, pues folicular. más las 100 lucas, más un aproximado, como de 600 lucas. No importa, redondeemos en 700. O sea, en el fondo no es un costo millonario hacer una inseminación intrauterina. Em, tampoco es, tampoco, o sea, en el fondo, igual las ISAPRES o FONASA te tienen que cubrir, incluso aunque tengáis que pelearla un poco más, o sea, igual, además va a haber un reembolso ahí. El FONASA no cubre, no es el concepto O de la sea, ISAP. claro, claro, sí, el ISAPRE te va a cubrir, sí. Para que cubra tienes que comprar el paquete que se llama Sí. Bono PAC. Que No, es pago asociado a diagnóstico, el FONASA ¿cierto? seguimiento folicular, si lo hacía aparte, pero exacto.
Las ISAPRES no, las ISAPRES tienen la obligación de reembolsar algo de todo. Algo Sí, de todo. mira, eso, ahí lo que dice Nati y Doren, qué interesante, porque en realidad, y es un poco complementar lo que dice Pato, que depende demasiado tu ISAPRE. Yo una vez estaba escuchando a la INE, yo estaba sentada al lado, estaba escuchando a la INE en una reunión, una galla que le dijo, oye, me hice te estoy hablando de una fertilización in vitro, que yo siento que aún me desangro de todo lo que pagué con su reembolso, con el plan de ISAPRE que tenía, para que tengan ojo, pagó 400 lucas. No me preguntéis cómo, no tengo idea, tenía un buen plan de ISAPRE, un ISAPRE que le cubría, entonces, claro, ahí ella dice, mira, yo pagué 140 y me volvieron 10 lucas, mi ISAPRE sí, es posible. También es posible que tengáis que como pelearla con la ISAPRE, pero puede ocurrir que no te devolvió tanto nomás. ¿Cachai? Con respecto al in vitro, la cosa es un poco distinta. Ujú. Hay el sistema PAT, que somos los únicos hasta ahora que tenemos esto en Santiago, y ahí el costo a pagar por las pacientes son dos, En el PAC, ¿sí? para el in vitro, sí, sí, FONASA, sí. FONASA, por el PAT, las pacientes tienen que, el copago que tienen que hacer es como 2 millones. Para que se hagan una idea, un in vitro cuesta entre 4 millones y medio, por ahí 5. Yo he visto costos más, o sea, yo he visto más. Que depende del lugar también. Por eso, no, por eso te digo que en el fondo que tú digas que son 4 o 5, ya es más barato Que en otros lugares, que en claro. otros lugares. Con respecto a eso, SAPRE están obligadas a reembolsar al menos lo mismo que el que reembolsa el FONASA o que paga el FONASA, que son 1.800.000 al mes. 1.800.000. Ya, Ahí y ahí tenéis 2 intentos, creo que lo leí en alguno de los comentarios, pero para confirmarlo contigo tenéis 2 intentos al año. del sistema FONASA PAT, no, esos son 2 intentos en la vida. Ah, heavy. Sí. Bueno, bueno, hay muchos proyectos ahí que están peleándola, pero lo que dice Alejandra, que es como, tal vez no es caro, o sea, tal vez es caro, pero tampoco es, no sé, un monto inalcanzable. Uno se puede programar, proyectar y intentarlo. Bueno, el tema del método ropa pato, como que igual yo creo que en nuestras parejas, como en las parejas de mujeres, tiene Componente como un componente romántico. más romántico, ¿me entendí? Y por eso muchas personas de repente quieren partir por esta fertilización in vitro que es mucho más cara. También tiene un componente como de protegernos a nosotras mismas, que es lo que nosotras dijimos. Nosotros tuvimos el componente romántico, pero también dijimos, bueno, si yo me muero, hoy día nuestros hijos no son reconocidos ante la ley, o sea, solo por mí. ¿Mm? Y entonces si yo me muero por último, la INE va a poder Reclamar reclamar la genética. genética. ¿Cachai? Entonces está esto y por eso muchas personas a veces ni siquiera quieren pensar para partir en la inseminación y están al tiro pensando en método ropa o en la fertilización in vitro, que tal vez una pareja hetero, que seguro que hay varias parejas mirándonos, eh, no lo consideran y para ellos es tal vez mucho más accesible el poder pagar entre 400 y 700 lucas, digámoslo, para una fertilización, o sea, para una, perdón, inseminación artificial. Voy a ir a mi Superfeo. torpedo, sí. Ahora, el Ah, método eh, es como, es un método que igual es una fecundación in vitro al final. Ujú. Entonces, i- igual potencialmente podría ser cubierta por, no lo tengo muy claro. no, me imagino que hay que darle una vuelta. Podría ser cubierta. Quizás la transferencia embrionaria puede ser que no te la cubran a la receptora, pero todo el proceso anterior probablemente sí. Así que, Pues, Oye, eh, aquí Margarita está preguntando respecto de su banco de donantes. ujú. ¿Ustedes tienen ahí un banco disponible y hacen ustedes el match con las parejas o mira, las personas pueden elegir, digamos, Eh, a ver, no es que no tenemos un catálogo con fotos, porque ah, es no, absolutamente... ojo, que no todos es por foto, a veces Te digo, sí, ahí tenemos las características principales de los donantes. ya. Tenemos el grupo sanguíneo, que de repente hay gente que está preocupada de eso, eh, y se hace un matching cuando es eh, con parejas heteros, le hace un matching lo más parecido posible físico padre, por supuesto. Mm. Cuando,
cuando no, es decisión de las que quieran y se busca, no sé, por algún parecido a ustedes. Ah, pero Podría ser. eso, el match ahí, pero por ejemplo, hay clínicas de fertilidad que eligen ellos que no puedes elegir, ponte tú. Que no No, puedes- no, se hace selección. Lo que pasa es que no tenemos, como te decía, un catálogo así de 200.000 donantes. En Chile es un país chiquitito, no hay muchos donantes tampoco. Cuesta encontrarlos. Mira, para que se hagan una idea, los donantes para son tener, chilenos, Margarita, son chilenos. cuando hacemos el reclutamiento de estas personas, de 1.500 donantes quedan 50. Qué O sea, heavy. es el filtro que hay que hacer. Pues hay que hacerlo, sin duda. Hay que hacer estudio genético, estudio de la familia, exámenes de enfermedad de transmisión sexual, examen psicológico, o sea, tienen que cumplir una serie de requisitos para poder ser donantes, tanto hombres como mujeres. Mm. Entonces, eh, no tenemos así una cantidad estratosférica de donantes, pero Obvio. hemos tratado de ir de a poco buscando donantes con la mayor variedad posible dentro del fenotipo o de la forma de los chilenos. Pueden hacer Oye, una campaña con universitarios. Alejandra pregunta, ¿Puedo decir algo antes? digo, obvio, Lo que pasa es que, mira, el tema del parecido físico, finalmente los niños son una mezcla de genes paternos, no son exactamente, no es que sean iguales. Y el parecido físico finalmente se va ganando con el tiempo. Y no sé si ustedes deben haber visto, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Su hijo? Max, El Max. Max debe tener algún parecido con ustedes. Eh, mucho. eh, ¿Esto es la epigenética o tiene que ver con algo después? Porque también lo preguntaron. sí, Que- tiene un poco con las dos cosas, yo creo más con lo que les voy a contar ahora, pero ¿se habrán notado ustedes que los hijos que son adoptados, tienen algún conocido que debe tener hijos adoptados? Se Sí, parece, y la razón de eso es que uno se parece a los padres principalmente porque uno aprende la Los gesticulación. gestos. Ujú. Entonces aprende cómo reírse, te ríes igual, levantas la nariz, no sé, pues, levantas la ceja. Esos son parecidos físicos que finalmente son aprendidos. Entonces el parecido físico final, que uno dice, si tú lo miráis así detenidamente buscando el físico, quizás no se parecen en nada, pero miráis la gesticulación y te parecen iguales, decís, oye, son exactamente iguales. Y eso es lo más potente en relación al parecido físico, y por eso que en realidad el donante, salvo temas quizás de color de piel y eso que puede ser un poco más distinto, pero el resto no tiene sí, gran es relevancia. El Ujú. tema de la contando, que me preguntaste ahí, hace un tiempo atrás se hicieron algunos estudios donde, bueno, esto se sabe hace mucho tiempo en realidad, que hay una comunicación entre el endometrio y el embrión cuando uno pone los embriones. eh, y aparentemente allí habría traspaso de parte de material genético de la receptora de la madre que está con su, antes de que se produzca la implantación. Y eso podría generar, ya eso se llama epigenética en realidad, que uno podría adquirir genes o partes de genes de la madre o de cualquier otro lado, del medio ambiente, donde sea. Eh, y entonces, por ahí dicen que se podría parecer a la receptora, aunque sean huevitos donados. Podría llegar a Max, pero Max es muy parecido al arroz. podría ser. De hecho, mucha gente me dice que se parece a mí. pero sí podría ser, pero la verdad que la gran carga genética, o la carga genética que tú puedes aportar como receptora es súper poca en realidad, no es O sea, así. nosotros no hicimos un test de ADN. Yo Mm. tengo 0%. Yo tengo 99,9999. Pero es interesante. Oye, tengo dos preguntas que no creo que se me vayan del chat. Y una es, ¿como mujer soltera se puede acceder al bono PAD? Claro. Sí, porque el bono básicamente te lo vende el médico, ¿cierto? Y la otra, que yo creo que tiene que ver como con el proceso, es que preguntan, Alejandra creo que era, que preguntaba si es que ella se va a someter, por ejemplo, a una inseminación artificial, si es que te dan licencia o algo, pero tengo entendido que es Porque como proceso. le da miedo porque trabaja en labores donde tiene que cargar peso y como Súper tiene... buena pregunta. En realidad, Ro, ¿cómo vamos con el tiempo para grabar? Bien, bien, cerramos ahora. Ahora Ya, ya. Dame un segundo. Esta es la es última. buena esa pregunta, porque en realidad, si ustedes lo piensan, cuando las mujeres se embarazan espontáneamente, ninguna sabe que está embarazada.
y sigue haciendo su vida igual, y sale a carretear, y se fuma su cigarro, se toma su trago, hasta que sabe que no le llegó la regla y está embarazada. Y la verdad que las probabilidades de embarazo no cambian si tú tienes reposo con los pies para arriba o si haces tu vida normal. Salvo, por supuesto, que si consumes alcohol, droga, o sea, sería ridículo que si te estás haciendo un tratamiento te fumes tu Drogar, pito, no tiene mucha todo. lógica. Y de hecho lo que uno recomienda, incluido en las transferencias embrionarias, que principalmente cuidados generales de no comer chancho, no usar droga, no usar alcohol, pero seguir su vida rutinaria normal. Eso ayuda a varias cosas, ¿eh? Seguir la vida rutinaria ayuda un poco a calmar un poco la ansiedad que genera esto de estar esperando los 14 días para saber si te embarazaste. Eh, y aún así, igual, de repente hay pacientes que necesitan una licencia porque están en una pega donde están muy estresadas, la están angustiando, bueno, sí, por supuesto que podemos hacer licencia, pero en general no es necesario. O sea, desde el punto de vista médico real, no es Sí, es necesario. verdad. Nosotras cuando lo hicimos, estábamos como súper asustadas. Yo no quería caminar. Yo me acuerdo que me levanté de la camilla y como que caminaba como robot. Como, para que como que no son las únicas. Las que están preguntando, como que eso de que caminar como un robot, que no querés separar las piernas para que no se te vaya a caer, como es normal. Es normal. Oye, hay 1,5 millones de preguntas. Tiene razón la Caro, pasa una hora, no queremos que se pierda. Tranquilos, porque ahora igual se puede pasar uno un poquitito y se guarda igual el live, para que se queden tranquilos. Pero les tinca que hagamos otro, De todas maneras. porque quedaron muchas preguntas en el tintero. Eh, Encantado. sí, hay preguntas técnicas, hay de todo, la verdad, pero Creo nada, que así dejamos como las ganas para que se sí, repita. da completamente para otro live. Te agradecemos lo claro, lo Sí, simple me para encantó. explicar, Manden porque todos un aplauso ahí en el chat. Bravo. Pongan corazoncitos, bravo, bravo. No, Eh, con todo el de cariño verdad que de haber venido. Yo, la verdad es que no me gusta mucho aparecer en público, soy medio tímido. yo Eh, también. me- la Inés se siente obligada. Pero tenéis acá un fan club a otro nivel, porque muchos Sí. hablaban Hoy de el ti. doctor Wells me hizo a mi hija así. Todo el rato estuve leyendo. Pero yo la muchas gracias también por generar este espacio. Creo que hay muchas dudas, así que de todas maneras vamos a tener que agendar otro live pronto. Sí, no, encantado, nos encantado. ponemos de acuerdo. Buenísimo. Gracias. Oigan, Pato nunca había grabado. Entonces, cuando tú cierres, te va a preguntar si es que quieres guardarlo como IGTV. Ahí pones que sí. Si no, nos morimos. Nada, muchas gracias. Gracias por la invitación a la clínica. Gracias al Pato por, porque me habían contado por interno que no tienen Instagram. A ese nivel. Así que, así que muchas gracias también por la instancia. Ni Un Chao, WhatsApp. que abrazo. estén bien. Un abrazo. Chao, chao a todas. ¿Sabes lo que tienes que apretar? Arriba la X. Chistoso. Arriba la X, hay una X a la derecha.